Cuando mi novia salió y me vio caminando alrededor de un Rolls Royce, me empujó lejos del coche, despectivamente. Me dijo furiosa: «Aléjate del coche de mi bebé, miserable criatura. No quiero que lo ensucies». Entonces, un hombre puso su brazo alrededor de la cintura de mi novia desde atrás. Él dijo: «Mirar mi coche no te servirá de nada. No lo tenías cuando naciste y no lo tendrás en toda tu vida». Al mirar a las dos personas frente a mí, finalmente me di cuenta de que tal vez me habían engañado. Mi novia ni siquiera se sintió avergonzada por haber sido atrapada engañándome. En lugar de eso, me dijo tranquilamente: «Estaba contigo solo para que me escribieras los trabajos de la universidad. Ya no necesito fingir más. Terminemos». Después de decir eso, abrazó a ese hombre y se subió al Rolls Royce. Poco a poco, me recuperé del shock. Marqué el número de la policía. «Hola, quiero denunciar un caso. Mi Rolls Royce, valorado en 15 millones, fue robado durante las vacaciones de verano. Mi novia, Carla Rodríguez, siempre estaba tan ocupada que no podía contactarla, así que, el primer día del año académico, fui a su dormitorio con un regalo para sorprenderla. Justo cuando llegué al edificio de su dormitorio, vi un coche que me parecía familiar. Mientras caminaba alrededor del coche, Carla salió del dormitorio al verme. Me miró con molestia y dijo impacientemente: «¿Puedes dejar de mirar el coche de otra persona de esa manera?». ¡Qué vergüenza! Estaba a punto de explicarle que el coche era mío y que solo estaba curioso de por qué terminó allí después de haberlo llevado a un lavado de autos. Pero antes de que pudiera decir algo, un hombre abrazó a Carla y la besó justo frente a mí. Al ver mi cara de sorpresa, él preguntó con una sonrisa arrogante: «Cariño, ¿no me dijiste que rompiste con este perdedor hace tiempo? ¿Qué hace aquí ahora?». Originalmente quería preguntarle cuándo habíamos roto, pero Carla solo me lanzó una mirada sucia y dijo: «Lo sabía, es típico de un perdedor pobre que sigue molestándome». No pudo aceptar la ruptura. El hombre, viendo que miraba el Rolls Royce de vez en cuando, no pudo evitar reírse de nuevo. «Amigo, no tiene sentido que mires mi coche. No lo tenías cuando naciste y nunca lo tendrás en tu vida». Carla le dio una sonrisa al hombre, una que nunca antes había visto, y dijo: «Así es, aléjate del coche de mi bebé. No quiero que lo ensucies». El hombre hizo un gesto con la mano, despreocupado, y dijo: «No importa, déjalo que lo mire. Si lo ensucia, simplemente compraré otro. Lo último que me falta es dinero». Estaba tan asombrado que señalé el coche y pregunté con sospecha: «¿Quieres decir que este coche es tuyo?». El hombre soltó una risotada, sacó las llaves del coche, lo arrancó a distancia y dijo: «Si no es mi coche, ¿cómo es que tengo las llaves? Además, si no es mío, ¿puede ser tuyo?». Al verlo sacar las llaves, entendí al instante que el hombre debía ser un limpiador de coches, así que tenía las llaves de mi coche. Con un resoplido frío, intenté decirles directamente mi identidad, pero cambié mis palabras en el último momento. «Tener las llaves no significa que el coche sea tuyo, ¿verdad? El coche pertenece al heredero del hombre más rico de la ciudad de Horson. Tú no lo eres». El hombre de repente me interrumpió: «Shh, guárdalo para ti. No me gusta ser ostentoso, pero ya que lo has mencionado, bien, lo admito. Sí, soy Samuel Cruz, el hijo del hombre más rico». Después de que dijo esto, todos los estudiantes alrededor no pudieron evitar jadear de asombro y comenzaron a hablar. Carla se sentía aún más complacida. Levantó la cabeza y dijo: «Pablo Sánchez, ya somos adultos. Si no respondo a tus mensajes, significa que te estoy dejando. Estoy muy fuera de tu liga». Me pareció ridículo y dije: «Carla Rodríguez, ¿se te ha olvidado que empecé a salir contigo después de que tú me perseguías?». El rostro de Carla cambió, como si no esperara que la expusiera tan cruelmente, pero se recuperó rápidamente y dijo: «Acepté ser tu novia porque podías ayudarme a escribir mis trabajos. Vamos, ¿crees que me enamoraría de un perdedor pobre como tú? Terminemos». Señalé a Samuel y pregunté: «¿Quieres romper conmigo solo por él?». Carla puso los ojos en blanco y dijo: «No, es porque eres demasiado tacaño. Cada vez que salíamos a comer, siempre me llevabas a esos restaurantes apartados, supuestamente privados, y te jactabas de que esos pequeños restaurantes eran dirigidos por chefs con estrellas Michelin, lo que me daba vergüenza. En cambio, Sam siempre me lleva a esos verdaderos restaurantes decentes, cada uno de los cuales requiere una tarjeta de membresía. Apuesto a que ni siquiera tienes las cualificaciones para entrar, ¿verdad?». No pude evitar echar otro vistazo al coche. Puse muchas tarjetas de membresía y tarjetas de valor, almacenado para restaurantes en el coche. Supongo que Samuel engañó a Carla con este coche y solo unas cuantas comidas pagadas con mis tarjetas. Carla seguía menospreciándome, divirtiendo a Samuel. No me molesté en discutir con ella y simplemente cogí mi teléfono para llamar a mi supervisor, el profesor Gutiérrez. «¿Necesito revisar el trabajo que entregué?». «Sí, principalmente para quitar al segundo autor del mismo». Escribí el trabajo solo. Tan pronto como colgué el teléfono, el rostro de Carla cambió. Golpeó el suelo con los pies ansiosamente y escupió: «¿Cómo te atreves a llamar al profesor para quitar mi nombre del trabajo? ¿Sabes que mi graduación se retrasará sin ese trabajo? No puedes quitar mi nombre». Yo solo pregunté fríamente, mirándola con una expresión gélida: «¿O qué? ¿O romperás
vez conmigo, ansiosa, casi al borde de las lágrimas, sabía muy bien que no volvería a ponerla como segunda autora. Así que se acurrucó contra los brazos de Samuel y dijo lastimosamente: «Cariño, ¿qué voy a hacer? No puedo graduarme sin este trabajo». Samuel sacó su teléfono y me dijo: «Te daré $5,000 si cambias el autor del trabajo al nombre de mi bebé». Ni siquiera me moví y pregunté: ¿solo 5,000? Como hijo del hombre más rico, ¿eso es todo lo que puedes dar? ¿No debería ser al menos 500,000? El rostro de Samuel se oscureció. Un limpiador de coches como él nunca podría reunir $500,000. Así que se volvió hacia Carla y la consoló. «Cariño, es solo un trabajo. No lo necesitamos. Dada nuestra familia rica, no importa si te gradúas o no. No te despreciaré por eso». Con la seguridad de Samuel, Carla finalmente se sintió mejor. Aunque todavía quería el trabajo, no se atrevió a contradecir las palabras de Samuel y solo dijo con una calma fingida: «Así es, no me importará en absoluto si no me gradúo. No me importa nada esto. Después de todo, ya tengo a Sam. Solo los pobres necesitan un diploma para cambiar sus vidas. Yo no lo necesito en absoluto». En el momento en que terminó de hablar, los compañeros alrededor abuchearon, pero Carla solo creía que lo hacían por envidia. Así que respondió: «¿No tengo razón? ¿Y qué? Si te gradúas, seguirás siendo un esclavo de mi bebé». «¿En serio? Pero parece que solo vales $5,000 a los ojos de tu bebé. ¿Son tan tacaños los ricos hoy en día?». No pude evitar ridiculizar. Al mirar a la pareja íntima frente a mí, Carla puso los ojos en blanco y dijo: «Mi bebé gastaría decenas de miles de dólares en una comida. Me trata como una reina. La razón por la que te dio $5,000 es porque un perdedor pobre como tú solo vale eso. Mi bebé puede fácilmente reunir decenas de millones de dólares. ¿Pero necesita darte tanto?». Lo que dijo parecía agradar mucho a Samuel. Samuel caminó unos pasos hacia mí, extendió la mano, me dio una palmada en la cara y dijo con orgullo: «¿De verdad crees que eres impresionante solo porque estás bien educado? Te lo digo, no importa cuán capaz seas, seguirás siendo un empleado mediocre después de graduarte. Una comida mía cuesta lo que tu familia entera lucha por ganar en un año». Aparté la mano de Samuel y resistí el impulso de golpearlo. «Como dije, ustedes dos deben permanecer juntos y nunca separarse». Carla tocó su vientre plano y dijo: «Por supuesto que no nos separaremos. Ya tengo un hijo de Sam. Estamos muy unidos. ¿Cómo podríamos romper?». Mirando hacia atrás, es increíble cómo el destino da giros inesperados. Todo empezó cuando Carla fue expulsada de la universidad. Después de haber retirado su nombre de los trabajos académicos que yo había escrito, la universidad revisó su expediente. Fue cuestión de días para que descubrieran las múltiples infracciones que había cometido: plagio, falsificación de documentos y una participación mínima en las actividades académicas. La universidad, conocida por su estricta política contra el fraude, decidió no solo anular su matrícula, sino también revocar cualquier reconocimiento previo que pudiera haber obtenido. El escándalo no fue pequeño. Los estudiantes murmuraban por los pasillos y algunos incluso compartieron las noticias en redes sociales. Pero, a pesar de la humillación pública, Carla se lo tomó todo con desdén. «No necesito esa estúpida universidad», dijo con altivez. «Estoy a punto de casarme con el hijo del hombre más rico de la ciudad. No necesito un título para vivir la vida que quiero». Y en cierto modo, lo consiguió. Samuel, el arrogante heredero, ya había decidido darle todo lo que ella deseaba. Con un bebé en camino, para él no había necesidad de que su futura esposa trabajara o tuviera una educación. Se la llevó en viajes extravagantes por Europa y Asia, llenando sus redes sociales con fotos de lujo, hoteles de 5 estrellas y cenas en restaurantes caros. Mientras ellos vivían en ese mundo de fantasía, yo seguía trabajando duro, enfrentando la realidad de pagar las cuentas y cuidar de mi madre enferma. Cada día era una batalla para mantenerme a flote, pero no podía permitirme fracasar. Lo hacía por mi madre, por el futuro que siempre quise darle. Todas las noches, mientras estudiaba, pensaba en lo injusto que parecía. Yo luchando por cada centavo, por cada momento, mientras ellos desperdiciaban su fortuna en caprichos. Sin embargo, sabía que mi lucha tenía un propósito. Mi madre siempre había creído en mí y cada sacrificio que hacía era por ella. Aunque el camino era difícil, me decía a mí mismo que valdría la pena. Pasaron 2 años desde que Carla fue expulsada. Mientras yo me esforzaba por convertirme en el hombre que siempre quise ser, ella vivía atrapada en una relación llena de traición y frialdad. Samuel, que se suponía sería su salvador, la engañaba constantemente, pero ella, cegada por los lujos, se quedaba a su lado. Para Carla, todo lo que importaba era la fachada. El dinero lo era todo, aunque su felicidad se desmoronara lentamente. Mientras tanto, yo había logrado lo que me propuse. Me gradué con honores. Y cuando mi madre finalmente partió de este mundo, lo hizo sabiendo que su hijo se había convertido en un hombre respetado, un juez conocido por su integridad y compromiso con la justicia. Aunque perderla fue un dolor que cargué durante mucho tiempo, su orgullo por lo que logré me dio paz. Cumplí mi promesa de darle una vida mejor, aunque ella no estuviera más para disfrutarla. Con
el tiempo, también encontré una compañera que me hizo redescubrir lo que era ser verdaderamente feliz. Una mujer que no solo respetaba mis valores, sino que me impulsaba a ser mejor cada día. A su lado, el recuerdo de Carla y Samuel se desvaneció, convertido en una sombra distante de un pasado que ya no tenía importancia. Sin embargo, 5 años después de aquel fatídico día, el destino me mostró que el karma siempre encuentra su camino. Un escándalo sacudió la ciudad. El padre de Samuel, el hombre más rico de Horson, fue expuesto en un caso masivo de corrupción. La fortuna que sostenía su imperio se derrumbaba y las acciones de su empresa caían en picado. Para los habitantes de la ciudad, especialmente aquellos que habían sido explotados por su familia, era un deleite. Finalmente, la justicia les estaba alcanzando. Cuando vi las noticias, no pude evitar sonreír, no por malicia, sino porque sabía que, al final, todo vuelve a su lugar. Carla, por supuesto, intentó contactarme, quizás buscando una salida, quizás esperando que yo la ayudara de alguna manera. Pero ya no era la misma persona que una vez había sido humillada por ellos. Solo reí, satisfecho al ver cómo el mundo les devolvía todo lo que habían sembrado. Y lo mejor de todo, fui yo quien presidió el juicio que selló la caída de la familia Cruz. Cada audiencia fue un recordatorio de que el verdadero poder no se mide por el dinero, sino por la justicia. Cada vez que entraba a la sala del tribunal y veía a Samuel sentado allí, cabizbajo, esperando que el destino le hiciera justicia, no podía evitar recordar el día en que se burló de mí. Lo miraba desde mi lugar, con la toga de juez cubriéndome, y sentía una mezcla de compasión y satisfacción. Samuel ya no era el hombre arrogante que una vez me había humillado. Sus trajes caros y sus aires de superioridad habían desaparecido. Ahora era un hombre destruido, con el peso del mundo sobre sus hombros. Durante el juicio, los detalles del escándalo de corrupción se iban revelando poco a poco. El padre de Samuel había construido su fortuna sobre una base de mentiras, fraudes y sobornos. Las pruebas eran abrumadoras, y mientras cada testimonio se presentaba, sentía que estaba presenciando la caída de un imperio. Samuel, quien siempre había vivido bajo la sombra de su padre, no tenía cómo defenderse. Sabía que su tiempo de grandeza había terminado, y lo peor de todo es que él mismo no había hecho nada para merecerlo. O tal vez sí, porque, aunque no fuera directamente responsable de los actos de su padre, había sido cómplice en tantas otras injusticias. Durante una de las audiencias, no pude evitar observar detenidamente su rostro. Se veía derrotado, cansado. Ya no había rastro del hombre altivo que una vez me golpeó en la cara y me dijo que nunca sería más que un perdedor. Samuel estaba roto. En otro tiempo, habría sentido un placer inmenso al verlo en esa situación, pero ahora me daba cuenta de que el mayor triunfo no era su destrucción, sino mi propia superación. Aquel joven lleno de inseguridades había quedado atrás, y en su lugar estaba un hombre que había conquistado todo por mérito propio. El veredicto final fue como el último clavo en el ataúd de la familia Cruz. Todos los bienes de la familia fueron confiscados, las cuentas bancarias congeladas y cualquier vestigio de su antigua opulencia desapareció. Mientras dictaba mi sentencia, sentí una mezcla de justicia y redención, no porque quisiera venganza, sino porque sabía que era lo correcto. El dinero no puede comprar la integridad, y la justicia, tarde o temprano, llega para todos. Al final del juicio, cuando todo había sido dicho y hecho, Samuel me miró desde su lugar. Por un breve momento, nuestros ojos se encontraron, y vi algo en él que nunca había visto antes: arrepentimiento. No sabía si era por cómo había vivido su vida o por las decisiones que lo habían llevado hasta aquí, pero en ese momento supe que lo había perdido todo. Sentí un leve destello de compasión, pero también sabía que el destino lo había puesto exactamente donde merecía estar. Después del juicio, me dirigí a mi oficina. Mientras revisaba algunos documentos, me llegó un mensaje inesperado. Era de Carla. No había hablado con ella en años, y la mera aparición de su nombre en mi pantalla me sorprendió. «Necesito hablar contigo», decía el mensaje. No pude evitar soltar una risa irónica. Después de todo lo que había pasado, después de todo el daño que me había hecho, ¿ahora quería hablar conmigo? No respondí de inmediato. En su lugar, me tomé un momento para recordar quién era ella y cómo, durante tanto tiempo, pensé que mi mundo se desmoronaría sin ella. Pero ahora, sentado en mi despacho como un hombre exitoso y respetado, me di cuenta de que no necesitaba absolutamente nada de ella. Había superado todo, y no había espacio en mi vida para fantasmas del pasado. A pesar de eso, una parte de mí tenía curiosidad. ¿Qué quería después de todos estos años? Decidí abrir el mensaje, pero no para contestarle, sino para leer lo que tuviera que decir. «Las cosas no han sido fáciles», comenzaba. «Samuel y yo estamos atravesando tiempos difíciles. Creo que cometí muchos errores en el pasado, y necesito tu ayuda. Sé que no merezco
agradezco que me escuches, pero no sé a quién más recurrir. Sus palabras me hicieron pensar en todo lo que había pasado, pero al final solo había una respuesta en mi mente. No le debía nada, y aunque podía entender su desesperación, sabía que no era mi responsabilidad cargar con sus errores. La vida me había dado una segunda oportunidad y la había aprovechado. Carla tendría que encontrar su propio camino, así como yo encontré el mío. Sin embargo, no pude evitar sentir una extraña satisfacción al saber que el karma finalmente había vuelto para ella. Durante años, había vivido creyendo que el dinero y el estatus social la protegerían de todo. Ahora, ella estaba en el mismo lugar en el que yo estuve una vez, indefensa, buscando una salida de un agujero que ella misma había cavado, solo que esta vez no había nadie para ayudarla. Con el paso de los días, el escándalo de la familia Cruz seguía creciendo. Los medios de comunicación se regodeaban con cada nuevo detalle que salía a la luz. Los titulares en los periódicos locales y nacionales narraban la caída del imperio que, durante años, había dominado la economía de Whoreson. La ciudad entera parecía disfrutar del espectáculo, y no era para menos. Durante tanto tiempo, esa familia había ostentado su poder, explotado a la gente trabajadora y se había enriquecido a costa de los más vulnerables. Ahora, la justicia les había dado su merecido. Mientras tanto, en mi vida todo seguía su curso. Mi carrera como juez estaba en pleno auge. Cada caso que presidía reforzaba mi reputación y cada decisión que tomaba me acercaba más al respeto y admiración de mis colegas. En casa, las cosas también iban bien. La mujer con la que estaba me llenaba de paz y felicidad. Ella entendía mis responsabilidades y siempre me apoyaba en todo. A su lado, las heridas del pasado se habían cerrado por completo. Sin embargo, no podía evitar enterarme de lo que ocurría con Carla y Samuel. Era imposible no hacerlo, ya que sus vidas privadas se habían convertido en un asunto de dominio público. Carla, una vez la mujer altiva que creía que su futuro estaba asegurado, ahora vivía en una situación completamente diferente. Tras la caída financiera de la familia Cruz, todo lo que ella alguna vez disfrutó, los viajes de lujo, los restaurantes exclusivos, los coches de alta gama, había desaparecido. Ya no tenía ese estilo de vida que había abrazado con tanto fervor. Había escuchado rumores de que, durante su embarazo, todo parecía perfecto en las redes sociales, pero la realidad era otra. Samuel, quien antes la colmaba de regalos y atenciones, no había cambiado en lo absoluto. Seguía siendo el mismo hombre infiel y desinteresado, traicionándola a cada oportunidad. Al principio, ella lo había soportado por la promesa de una vida de riqueza y poder, pero ahora, sin esa seguridad financiera, lo único que le quedaba era la angustia y la frialdad de una relación vacía. Habían pasado 5 años desde el día en que Carla me dejó humillado frente a toda la universidad, 5 años desde que me trató como si no valiera nada, y ahora ella estaba pagando el precio por todas sus decisiones. Mientras yo me convertía en alguien que mi madre habría estado orgullosa de ver, ella vivía una vida llena de frustración, atrapada en un matrimonio que nunca fue lo que esperaba. El dinero se había ido, y con él todas las ilusiones que una vez la cegaron. Por otro lado, Samuel no estaba mucho mejor. Después de la caída de su familia, se había visto obligado a buscar trabajo. Lo irónico era que, sin ningún tipo de diploma o experiencia, no le quedaban muchas opciones. Escuché que había terminado trabajando en una construcción, algo que jamás habría imaginado para alguien como él. La gente se reía de él, burlándose del hombre que alguna vez fue el heredero del Imperio Cruz. Ahora, sudaba bajo el sol, haciendo trabajos que antes despreciaba y siendo constantemente humillado por aquellos a quienes solía mirar con desprecio. Su vida, que una vez fue de lujos y excesos, ahora era una sombra de lo que solía ser. Y lo peor de todo es que lo que más lo atormentaba no era el trabajo duro ni la humillación, sino la conciencia de que lo había perdido todo por culpa de su propia arrogancia. Mientras tanto, Carla, que nunca había trabajado un solo día en su vida, se encontró en una situación aún más desesperada. Después de su expulsión de la universidad y la caída de la fortuna de Samuel, ningún lugar estaba dispuesto a darle empleo. Cada vez que intentaba conseguir trabajo, su nombre estaba asociado al escándalo y la corrupción de la familia Cruz. Su reputación era un obstáculo imposible de superar. No puedo negar que hubo una parte de mí que disfrutó viendo cómo todo se desmoronaba para ellos. No era venganza activa, pero era justicia divina. Sabía que el mundo era justo para aquellos que trabajaban con integridad, y yo había hecho las cosas de la manera correcta. No me regodeaba en su miseria, pero tampoco sentía pena por ellos. Habían hecho sus elecciones, y ahora estaban viviendo las consecuencias. Cierta tarde, mientras revisaba algunos casos en mi despacho, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era otra vez Carla. Esta vez su mensaje era más largo.
más desesperado. Por favor, necesito que me escuches, empezaba. Todo ha salido mal. Samuel y yo estamos en una situación difícil y no sé a quién más acudir. Cometí muchos errores, lo sé, pero no puedo seguir así. Si alguna vez significaste algo para mí, por favor, contéstame. Tomé un respiro profundo al leer esas palabras. En el pasado, habría corrido a su lado, habría hecho cualquier cosa por ella, pero ya no era ese hombre. No le debía nada, ni a ella ni a Samuel. La vida me había enseñado que uno debe enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. Por mucho que me doliera el pasado, ya lo había dejado atrás. Era el momento de seguir adelante. Con una sonrisa leve, borré el mensaje sin siquiera responder. Carla tendría que encontrar su propio camino, como yo lo había hecho. Mi vida había seguido adelante, y ya no había espacio para fantasmas del pasado. Claro, vou corrigir o texto para evitar repetições entre as partes 3 e 4. Vou remover os trechos repetidos y garantir que haya una progresión clara y sin redundancias. Los meses que siguieron al juicio inicial trajeron el colapso total de la familia Cruz. La investigación se profundizó y más pruebas de la corrupción sistemática fueron reveladas. Samuel, el hombre que una vez disfrutaba de lujos y poder, se encontró completamente despojado de cualquier privilegio. Los últimos bienes que quedaban de la familia fueron confiscados y cada vez más empresas cortaban lazos con su apellido. Presidir esas audiencias fue, para mí, una extraña mezcla de justicia y redención personal. No solo estaba haciendo lo correcto como juez, sino que también presenciaba de primera mano cómo el destino colocaba a Samuel exactamente donde merecía estar. Durante uno de los juicios más importantes, se decidió la confiscación final de todas las propiedades restantes de la familia Cruz. Su legado, construido sobre mentiras y explotación, fue desmantelado ante mis ojos. Cuando dicté mi sentencia, sentí una especie de cierre en mi propia vida. No porque buscara venganza, sino porque sabía que finalmente se había hecho justicia. Declaro que todos los bienes de la familia Cruz serán confiscados y que las cuentas bancarias seguirán congeladas hasta que la investigación se complete, pronuncié con firmeza. Sabía que esas palabras significaban el fin definitivo de todo lo que alguna vez había sostenido a Samuel y su familia. Lo vi desde mi estrado, cabizbajo, derrotado. Su mirada ya no era la del joven arrogante que solía burlarse de mí. Había envejecido prematuramente, con el peso de sus decisiones aplastando cualquier resto de orgullo. Mientras me observaba en silencio, parecía saber que no había vuelta atrás. La ciudad entera fue testigo de la caída de la familia Cruz. Los titulares se llenaban con noticias sobre la ruina de quienes una vez gobernaron la economía de Horson. La gente, especialmente aquellos que habían sido explotados por la familia, celebraban la justicia que finalmente había llegado. El nombre Cruz, que antes era sinónimo de riqueza y poder, ahora solo evocaba corrupción y caída. Sin embargo, Samuel tuvo que enfrentarse a una realidad aún más dura. Tras la pérdida de toda su fortuna y sin ningún tipo de preparación académica o profesional, no tuvo más remedio que aceptar trabajos humildes. A pesar de sus intentos, no pudo evitar la burla y el desprecio de quienes alguna vez lo admiraron. Terminó trabajando en una construcción, rodeado de personas que solían ser sus subordinados. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Algunos días escuchaba rumores sobre su situación. Sabía que Carla tampoco había encontrado un camino fácil. La caída financiera de Samuel la había arrastrado con él. Sin un título universitario y con una reputación manchada por el escándalo, no podía encontrar trabajo en ninguna parte. Sus intentos de mantener el estilo de vida que tanto valoraba se desvanecieron rápidamente. Los lujos desaparecieron y con ellos, cualquier ilusión de estabilidad que hubiera imaginado para su futuro. A diferencia de ellos, mi vida seguía adelante, mi carrera florecía y la mujer a mi lado me recordaba cada día que había encontrado la verdadera felicidad. No por venganza, sino por haber elegido el camino correcto. Nunca necesité más que mi esfuerzo y mi integridad para construir lo que tenía. El juicio final de Samuel no fue solo la culminación de su caída, sino también un recordatorio de que la justicia siempre encuentra su camino. La vida, como me había enseñado, recompensaba a quienes trabajaban con honestidad y castigaba a quienes pensaban que podían burlar el sistema.